La entrevista, el telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Ulises Rodríguez. Él es diputado por la provincia de Santiago de Caballeros por el Partido Revolucionario Moderno y alto dirigente de esa organización. Muy buenos días, Ulises, bienvenido al programa. Bien, muchísimas gracias y muy contento de estar aquí con ustedes. Ramón, pero prefiero decirte tú, contigo y con Jacqueline. Claro, por supuesto. Bienvenido, Ulises. Fíjate que yo te dije Ulises. Sí. Ulises, parece que uno ha sido tan optimista con la ley de partido a lo largo de todos estos meses, que uno se siente ahora con cierta aprensión, pero bueno, hay señales, la prórroga de la legislatura, el que la comisión designara una subcomisión, pero tú estás en el concón. Además, yo veo en los noticiarios que te buscan mucho. Sí. Yo te veo en algunos noticiarios. Sí, entonces, realmente hay posibilidad de que en un tiempo tan breve como 15 días después del día que se venza la legislatura, poder aprobar ese instrumento tan importante. Y después de 20 años dando vueltas. Después de 20 años brincando y saltando. Sí, o sea, aparte de eso, creo que los 20 años hay que celebrar ese cumpleaños a esta ley de partidos políticos, a esta importante ley que sirve para, o debe de servir de instrumento para fortalecer nuestro sistema democrático. Es vital, de vital importancia, porque hay quienes dicen que los partidos no están en capacidad de organizar sus procesos internos. Eso es grave, ¿verdad? Porque aspiran a llevar los funcionarios, los candidatos y funcionarios que van a dirigir los destinos del país. Entonces, por la importancia de la misma, creo que sí que hay que hacer un esfuerzo y las condiciones están dadas. Hemos visto, varias veces se ha hablado de que sí, está a punto de aprobarse y luego vemos que se nubla todo, se pone gris y no se ve ninguna posibilidad. Pero ahora, con esta convocatoria a una nueva legislatura, aunque sea de poco tiempo, se puede aprobar la ley de partidos políticos siempre y cuando haya voluntad. En la comisión que se formó, que todo el mundo sabe, ¿verdad?, que se formó, está en la Cámara de Diputados, pero que participan los senadores. Es importante decirle a la gente que se acaba de crear una subcomisión dentro de la comisión para que con un plazo de aquí al viernes pueda presentar una propuesta a la comisión. Y ahí entonces pues resolver el tema, el impasse que está básicamente con el tema con lo de las primarias. Lo que pregunta Ramón, ¿podemos tener cierta expectativa? Sí, por eso digo que la decisión que se tomó ahora en la comisión, que tiene a cargo el estudio de la ley para presentarlo al hemiciclo y que luego pueda ir al Senado, se puede porque es corto el tiempo para un tema tan importante, pero como hay compromiso, si hay voluntad, se puede. Sí. Y la decisión que se tomó de dentro de la comisión, atención, la comisión estuvo todo el tiempo dirigiendo los debates y la discusión. Se pusieron de acuerdo a propuesta de Alfredo Pacheco y luego acogida por la comisión completa de que se creara esa subcomisión con plazo fijo de hasta el viernes para rendirle un informe a la misma y una posición, vamos a decir una posición, para que le presente una posición a una salida ya definitiva, no importa la que sea, pero que se pongan de acuerdo y la presenten. Ustedes saben que el tranque está básicamente con las primarias y que un grupo, bueno, el PRM decide nos ponemos de acuerdo, eso se discutió en la dirección ejecutiva, la posición de Hipólito, la de Luis, que si era una, otra, no, nos pusimos de acuerdo y decidimos presentar una posición unificada, que los partidos decidan al respecto. En el PLD hay un tranque con respecto a una posición que tiene el grupo de Danilo y otra que tiene el grupo de Leonel Fernández. Uno quiere que se pongan que sea de acuerdo a los estatutos y otro está de acuerdo otro quiere que se establezca desde el principio lo de la primaria que quede contemplado en la misma ley. Pero perdón, ya lo de la primaria abierta está descartado. Sí. Parece que lo que va a imperar es que cada partido decida el tipo de evento que va a realizar internamente. Esa es la corriente. Sin embargo, dentro de eso cuando se dice que cada partido decida, una corriente quiere que diga de acuerdo a los estatutos. En el PLD se da esa parte y otro dice que decidan la famosa coletilla. Sí, la coletilla. Ok, Ulises. Ser más específico, porque en el PLD es complejo. El PLD tiene también sus estatutos, entonces sería un proceso que hay que ver a quién perjudica y a quién beneficia. Ok, usted estuvo en la reunión de ayer de Luis Abinader en Santiago.
Sí, sí, tuvimos allá ayer un encuentro interesantísimo con los medios de comunicación. Primero, un almuerzo, un diálogo con los líderes de medios principales comunicadores y sobre todo también con algunos dueños de medios. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Como precandidato presidencial o como dirigente importante del PRM? Sí, bueno, ya en cuanto a sus aspiraciones políticas y como aspirante presidencial, no presentándose formalmente, porque no hizo la propuesta formal, pero hay temas que él tiene en su agenda para cuando vaya a presentar la propuesta de gobierno ya de manera definitiva, pues hay unos temas, que él está planteando a la población y esos fueron temas de discusión allí. Él explicó, lo presentó y se sometió a las diferentes preguntas. Lo que recoge la prensa en el día de hoy de la propuesta de que la Cámara de Cuentas tenga autonomía presupuestaria y que audite anualmente a todas las empresas del gobierno, todas las instituciones del gobierno. Sí. Como legislador, que ya usted está en el tercer periodo. Sí, sí, así es. Cuando la Cámara de Cuentas del pasado rendía esos informes, ¿por qué no se actuaba en consecuencia con las recomendaciones y el Congreso entonces hiciera una parte? Sí, lo que sucede es que la labor de fiscalización del Congreso es una tarea pendiente todavía. Es muy pobre, muy pobre. Porque de nada y hay dos cosas, sirve que la Cámara haga su trabajo, sino... Sí, no, y la Cámara de Cuentas también. Se ha hecho esfuerzo, hemos hecho bastante esfuerzo. De hecho, en el pasado nosotros logramos con el acuerdo del BID, aquel famoso, que el Congreso avanzara. El Congreso se remodeló la estructura física, al mismo tiempo se modernizó, se instalaron nuevos equipos y una de las cosas era la Cámara de Cuentas, que estaba en una segunda, tercera planta en uno de los edificios. En Santiago le llamamos el Bacalito, ¿verdad? El edificio gubernamental. Sí. Y estaba con muchos papeles. Yo tengo la foto en mi memoria de la foto con esos papeles tirados por todas partes, con polvo y todo eso. Y logramos conseguir, ese fue un requisito del BID para el financiamiento y para darle autonomía a la Cámara de Cuentas, independencia, autonomía, un edificio que lo tiene en la actualidad. Pero ¿qué va? Hemos llegado hasta ahí y siento que aunque se modernizó, se le pusieron equipos modernos, se avanzó, pero falta más. Todavía el Congreso no puede ejercer la labor de fiscalización tan importante, ¿verdad? Labor como es esta. Y lo que está planteando en este caso, pues Luis Abinader, es que haya más fiscalización, no solo con lo de la Cámara de Cuentas, sino que también exista un mecanismo que permita que se fiscalice, se hagan auditorías permanentemente, para que la gente sienta que se le está vigilando. Esa es la idea, que mientras, según lo que él dice, yo estoy de acuerdo, mientras más se fiscaliza, mientras más control hay, eso hace que los funcionarios, los que manejan recursos del Estado, pues tengan más cuidado y se evita que caigan en actos de corrupción. Pues, se reducen los actos de corrupción. Ulises, ¿qué opinión te merece la carta del embajador ante la Santa Sede, Víctor Grimaldi, sobre supuestos planes de desestabilización, con fecha y todo, a partir de agosto? Sí, yo creo que definitivamente, no sé qué lo motivó a expresarse, porque no estoy de acuerdo, la cosa no es así. Quizás se podrá referir a que ahora viene una época donde hay gente, hay muchos movimientos sociales que se van a las calles a pedir reivindicaciones. Al gobierno se le ha complicado un poco la situación con el tema de problemas que en este momento salen a las palestras públicas, como los problemas de los hospitales, ¿verdad?, que un escándalo con un hospital. Creo que usted es ingeniero civil, don Ramón, ¿verdad que sí? Usted sabe que era. Sí, pero usted sabe que en ingeniería uno se planifica y cuando usted va a intervenir una obra, sobre todo que está dando servicio, usted no puede hacerlo con todas al mismo tiempo. Faltó planificación. Entonces al gobierno, bueno, vienen las lluvias y hay cosas que tampoco están previstas, porque también hay que ser justo, o sea, con el tema de las fallas que se dan y situaciones que se presentan. Pero definitivamente que los problemas, inquietudes en lo económico, la delincuencia, la violencia en estos días. Como se dice en el béisbol, el gobierno te da un eslón. Y viene un anuncio que también debo reconocerle. Nosotros, el PRM, decidimos, porque nos dicen que no hacemos oposición y vivimos haciendo oposición. Entonces el PRM también, una vez pasa de su proceso, ¿verdad?, de elecciones, de autoridades, con nuevas autoridades, ¿qué tiene que hacer? Fortalecer los organismos internos
y los gremios nuestros, o más bien los frentes sectoriales, y anunciamos que vamos para la calle, pero los tiempos cambiaron también, ¿verdad? Ya no se puede estar en las calles como se estaba en los tiempos aquellos, de que gomas, que grapas, que parando el tránsito, no, hay otras formas de protestar. Creo que eso generó cierto nerviosismo y quizá, ¿verdad?, el embajador se expresó, claro, pero las cosas no son así como él la expresa en su carta. Ulises Rodríguez, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con otro tema de interés con el diputado PRMista por Santiago de los Caballeros. Estamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con el licenciado Ulises Rodríguez. Él es diputado de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Y justamente en esta parte del programa yo quisiera preguntarle cómo está la provincia, cómo está Santiago, cómo le fue con el tema de las lluvias, pero cómo está con el tema que ha salido tanto en los medios de comunicación, el tema de la seguridad. Sí, es importante. Siempre me gusta hablar de Santiago, claro, porque como legislador, le debo decir a usted, y representante de Santiago, siempre le doy seguimiento al presupuesto, a la ejecución presupuestaria y sobre todo a la partida de Santiago y lo que le toca. Y tenemos dificultades con eso porque muchas veces se contemplan partidas en el presupuesto que no se ejecutan. Y allá se hicieron un anuncio, una serie de obras que el presidente anunció que no, una parte se iniciaron, hay cosas importantes que se han hecho, como desde el principio el tema del parque, la parte ecológica, el parque ecológico que se hizo, y sobre todo una obra que yo pedía durante muchos años, se ponía y no se hacía, que era lo del Parque Central, que es eso es un paso importante, un pulmón ecológico y un área de esparcimiento para la población. Pero Santiago necesita más inversión en las obras viales, en la infraestructura vial, necesita más inversión. ¿Pero por dónde? Bueno, en las mismas partes periféricas de la ciudad, la parte central, o sea, hay propuestas que tiene el plan estratégico de la ciudad de Santiago, donde hay algunas cañadas que se deben construir vías para conectar, interconexión de algunas vías de comunicación. Y sobre todo en algunos barrios donde hace falta inversión, por ejemplo, Cienfuegos. Cienfuegos es un mundo. Es una ciudad. Eso ha crecido. Yo estuve en estos días ya de nuevo, siendo yo de Santiago, cuando fui ahora en estos días a un recorrido me sorprendí, porque también veo una clase, no es lo que se dice, se habla de la delincuencia, ¿verdad?, que es un tema pendiente, pero veo una clase comercial organizada que ha crecido de manera sorprendente. Pero nos vamos a la zona sur de Santiago y tenemos, por ejemplo, un mercado de la zona sur ahí que se interrumpió, está sin terminar la obra. Ya es una obra municipal que entendemos que debe de terminarse porque está en un punto estratégico y es una zona de crecimiento sureste de la ciudad. Entonces, hay que atender, hay que hacer un levantamiento, hay que reunirse con el Plan Estratégico de Santiago, con la Asociación para el Desarrollo de Santiago y con los legisladores, y creo que sí, que hay que seguir pues invirtiendo en la ciudad. Hay cosas que no son de Santiago, como es el puerto de Manzanillo, ¿verdad que sí? Donde entendemos que hay que ponerle atención, hay que tomar este tema en serio. Parece que el empresariado de Santiago le interesa de nuevo, porque en alguna ocasión lo estuvo operando. Sí, lo estuvo operando, se le asignó, pero luego por un decreto se le asignó al grupo de bananeros y donde ellos participaban, pero ya más bien operando lo que tenemos en la actualidad, pero no es a eso que nos referimos. Nos referimos, don Ramón, que hay que ahí desarrollar un verdadero puerto, ¿verdad? Porque eso nos conecta con esta parte, con una parte importante del mundo, nos acerca a los Estados Unidos de manera directa, que es el principal mercado al que podemos tener acceso, y baja los costos de transporte y nos hace al país como nación mucho más competitivo y además, por lo tanto, nos puede poner a producir más, que es lo que necesitamos, incentivar la producción nacional para generar más divisas. El impacto de ese puerto de Manzanillo, con un calado natural profundo que tiene, según los estudios, es el que de manera natural está en las mejores condiciones para ser desarrollado. Pero me preguntabas algo también, Jacqueline, con respecto a Santiago. Y la seguridad. Y la seguridad. Miren, desde que se dio aquel desplome aquella vez,
de la zona franca, donde se perdieron cerca de 40.000 empleos en los parques de Santiago, y quizá hablo directo, entre el de La Vega, Moca y Santiago, fueron cerca de 50.000. Indirecto no tengo el número ahora, pero la delincuencia se disparó a niveles sin precedentes, y yo recuerdo que le pregunté en esos encuentros con el sector Zona Franca a un empresario, y me decía, mira, según los estudios que tenemos nosotros acá, alrededor de un 7% de empleados que tenían ellos allá tenían historial de que habían delinquido, problemas pendientes con la policía, ya superado, como sea, pero historial ya en la policía. Entonces tú te imaginas cuando en esa ocasión se van 40 o 50.000 personas a las calles. Bueno, eso pasó en ese momento, aumentó la delincuencia, aumentó en el país, pero de ahí para acá Santiago no ha tenido paz. Recordamos aquel caso famoso de la jovencita Vanessa, sí, que falleció, por el celular, hija del famoso médico cirujano, un hombre a servicio de la comunidad todo el tiempo, dirige una fundación de apoyo a personas que no tienen recursos suficientes en el sector de la salud, el doctor Juan Ramírez, y fue penoso, pero vemos que desde Vanessa, ¿verdad?, aquel tiempo, ahora vemos este ciudadano turco también. Hay varios ya. Hay varios, pero hay casos que son, ¿verdad?, como emblemáticos, hay casos que llama la atención mucho, no es porque sea más o menos, una vida que se pierde, señores, es algo que es lamentable y no importa lo humilde que sea la persona, pero cuando vemos, nosotros que vivimos del turismo, y vemos que en una zona como Samaná, específicamente en las terrenas, que yo investigo por asuntos familiares, me gusta conocer estos lugares. Además, yo trabajé en el sector turístico y sé la importancia que tiene el turismo en una nación como la nuestra, el impacto de la economía. Me tocó hablar con un amigo que economista una vez, y me voy a reservar el nombre porque es que me chocó mucho que él hablaba del turismo, hablaba de lo negativo del turismo. Decía que generaba pobreza, que arrastraba pobreza. Y yo le decía que yo no. Me imagino quién debe decir. No, pero imagínense, señores, yo viví en Sosúa y Cabarete, y yo pude ver lo que arrastra el turismo. Te desarrollan de lugares muy pobres, olvidados, se convierten en lugares prósperos de la noche a la mañana. El pequeñito colmado de tabla pasa a ser un minimarket o un supermercado, Rencar, Guichoff, tiendas, restaurantes, la plusvalía, genera riqueza, y eso pues yo lo viví. Entonces cuando vemos a Samaná, estos terrenos paradisíacos, y vemos a las terrenas, y tú entras, como dicen en los buscadores, te sale las terrenas, un paraíso, pero yo me encontré ahora analizando el tema de la delincuencia y la violencia, y cómo está la situación en el país, temas sobre el que yo tengo un trabajo hecho y que tengo también algunas propuestas y recomendaciones. Vemos que sale entonces la muerte del ciudadano turco, es lo que sale junto con algunas noticias importantes y positivas de allá. Entonces yo quería llamar la atención sobre eso, y tengo un turno previo en la Cámara, porque no nos podemos dar el lujo de que la República Dominicana, el buen nombre que tiene ganado a nivel internacional en el turismo, y con algunas tareas pendientes en el campo del marco jurídico para la inversión extranjera, se nos caiga. No podemos permitir eso. Entonces, el caso de la delincuencia, la violencia, la criminalidad, es un tema pendiente que yo estoy proponiendo que sea una política de Estado y que se haga un gran pacto en ese sentido, un pacto nacional, porque estamos todos amenazados por este flagelo social. Ulises Rodríguez, muchísimas gracias por tu participación, un buen debut. Te esperamos con cierta frecuencia y te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. No hablamos de la Comisión de Industria y Comercio, pero yo espero que... La próxima. Sí, verdad, que es muy importante, tenemos muchos temas interesantes, y yo quiero felicitar a la gente de la IRD que están permanentemente atentos a lo que la Comisión hace en el Congreso, o el Congreso a través de la Comisión. Muy bien, nos vamos a comerciales en la recta final con otra entrevista. Quédense con nosotros.